Dios te bendiga, hermano y hermana que me escuchas en la Escuela Bíblica de la Iglesia Presbiteriana San Pablo para esta semana, domingo 26 de julio de 2020. Seguimos virtualmente comunicándonos con cada uno de ustedes, pidiéndole al Señor que nos bendiga, nos guarde y nos ayude y que esto pues pueda transcurrir pronto con su ayuda. Para la clase de hoy les comparto que estaremos viendo el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, los versos del 13 al 22. Esta clase se titula Nuestro compromiso con Cristo, y la idea central que siempre me gusta mencionárselas para que la tengan en mente durante toda la clase es comprometidos en obediencia y confianza a Cristo. Y a manera de introducción quisiera preguntarles, cuando firmas un contrato, ¿qué es lo más que te preocupa? No sé a ti, pero a mí definitivamente me preocupan las letras pequeñas. Esas letras pequeñas que después nos traen sorpresas, porque no sabemos qué puedan esconder, cobros, intereses, comisiones. Ay, Dios mío, ¿verdad? Qué difícil. Sin embargo, mi hermano y hermana que me escuchas, el Señor es claro y transparente en su llamado. Y ese llamado que nos hace Dios, gloria a Él, nos llama a un compromiso total, producto de lo que Él ha hecho con nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué? Ese compromiso que Dios ha hecho contigo y conmigo no tiene letras pequeñas. No tenemos de qué preocuparnos. Gracias a Él y damos la gloria a Él. En estos pasajes que estaremos viendo desde hoy en este Evangelio según San Marcos, Marcos nos relata varias historias, varios relatos, ¿verdad? De algunos episodios de los cuales Jesús tiene encuentros con algunos de aquellos que querían de alguna manera trastocar el llamamiento y el trabajo de Jesús en este mundo. Aquellos que querían hacer quedar mal a Jesús, aquellos que querían desacreditar a Jesús. Y en la clase de hoy comenzamos con el capítulo 10, los versos del 13 al 22, y dentro de este marco es que aparece lo que vamos a ver hoy, la bendición a los niños y el encuentro con el joven rico. Así que escuchemos la palabra de Dios, estemos receptivos a ella. Le pedimos a Dios que nos ilumine, nos bendiga y que esta palabra que podamos compartir con cada uno de ustedes sea de bendición. Así que compartamos en esta clase de hoy. La primera de las 3 porciones que estaremos estudiando en la clase de hoy la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, los versos del 13 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esto es un pasaje, ¿verdad?, que hemos conocido por mucho tiempo. Un pasaje, si se puede decir así, famoso en la Biblia. Sobre todo cuando hablamos de la relación del Señor con los más pequeños. Jesús siempre estuvo rodeado por mucha gente, ¿verdad? Todo tipo de gente en el ministerio, durante su ministerio terrenal. Y siempre habían, claro, curiosos, habían opositores velando a ver en qué resbalaba Jesús para cogerlo, había simpatizantes, habían curiosos, ¿verdad? Habían familias y por supuesto también estaban aquellos parte de la familia que eran los niños, también enfermos y quebrantados que iban detrás de donde estuviera Jesús buscando su ayuda. Y como les mencionaba, pues los niños en uno de esos grupos que
obviamente estaban, y los adolescentes que estaban cerca del maestro. Cuando estos niños los llevan a Jesús, fíjense que los padres o parientes no esperaban ningún milagro de parte de Jesús para con ellos, solo que Jesús les bendijera, que bendijera la vida de estos niños, de sus pequeños. Y Jesús no cuestionó ese pedido de sus padres, sino que fíjense que lo que cuestiona Jesús es la actitud hostil que toman los discípulos. Esa falta de sensibilidad que estaban mostrando los discípulos al considerar que no era importante que los niños se acercaran a él. Trataban de bloquear el acceso, ¿verdad?, a la presencia de Jesús. Y fíjense que es bien importante para el tema de esta clase de hoy. Ningún ser humano puede decidir quién entra o no a la presencia de Dios. Es Dios mismo, ¿verdad?, quien decide quién entra a su presencia. Y la reacción de Jesús a lo que estaba pasando fue de indignación. Ese sentimiento de frustración que pone en evidencia su disgusto por no dejar que los discípulos dejaran a los niños acercarse. Y rápidamente, ¿qué pasa? Que ordena que no pongan impedimento para que los niños se acerquen a él. Y fíjense que la palabra lo dice en el verso 14. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino. Y esto no significa que los niños tuvieran una capacidad especial o que merecían más, sino que hay un atributo especial que Jesús ve en los niños. Modelan a los creyentes verdaderos a través de su modestia, su dependencia absoluta de que el Señor los bendijera y que los aceptara. Y otra cosa es por su incapacidad para obtener algo por sí mismo y su necesidad absoluta de todo. Fíjense, los niños son criaturas frágiles que necesitan a sus padres y necesitan a sus mayores y dependen de ellos en todo lo que van a realizar. Entonces Jesús les dice: de cierto os digo que esos niños que habían sido rechazados por los discípulos, que según ellos no podían acercarse al maestro, fueron exaltados por el mismo Jesús. Y esto lo que quiere decir es que aquel que no tenga esa misma actitud que tienen los niños, no entrarán al reino de Dios. ¿Y cuál es esta actitud que el Señor promueve? Hay un comentarista que se llama Guillermo Hendrickson que describe esto de esta manera. Él dice: recibir el reino de Dios como un niño significa aceptarlo con sencillez auténtica y confiada, con humildad y sin pretensiones. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la actitud de los niños y esa es la actitud que el Señor espera de ti y de mí. Jesús, luego de esta afirmación, se dispuso a mostrar cómo esta actitud que había sido recibida por él toma a los niños en sus brazos y los bendice. Y es evidente que estos niños no llegaron por sus fuerzas o por su sabiduría a Jesús. Fue Dios mismo quien los recibió con amor, porque así le plació. Ese es el tipo de confianza que el Señor espera de ti y de mí. Un compromiso como el de un niño que confía por completo en su Padre. Amén y amén. Vamos entonces a los próximos versículos en esta segunda de 3 partes. Marcos 10, del 17 al 20, y leemos así la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino,
vino uno corriendo. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esta es otra parte de la Biblia que en muchas ocasiones hemos estudiado. Jesús estaba saliendo del pueblo donde había estado predicando. ¿Y por qué les menciono esto? Porque es interesante, porque este joven viene a Jesús cuando ya Jesús está por salir, por irse. ¿Por qué esperó? ¿Por qué esperaría? ¿Tendría dudas en acercarse a Jesús? Bueno, el pasaje no nos dice esto, ¿verdad? Pero lo que sí nos dice es que este muchacho o este joven dice que era un joven rico y que llegó apresurado donde el Señor. Y hay un detalle importante: se arrodilló delante de Jesús antes de hacer la pregunta que tenía para él. Y la pregunta fue muy respetuosa, ¿verdad? El Señor se dirigió al Señor y le dijo: Maestro. Así que reconoció al Señor como su maestro. Y además de maestro, le dice: Maestro bueno. Esto sí era algo extraño, ¿verdad? Al parecer, este joven consideraba que la bondad era algo alcanzable por medio de las obras. Y su pregunta muestra la intención que tenía. Y entonces le pregunta al Señor: ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde que el único realmente bueno es Dios y que nadie más merece esa honra. Le aclara a Jesús que no hay ninguno bueno sino Dios. Este joven tenía un conocimiento superficial de Dios y de su bondad y una confianza excesiva en sí mismo y en sus obras. Eso es lo que podemos sacar, ¿verdad?, de este pasaje. Simplemente Jesús le menciona los mandamientos que describen las relaciones sociales. Y esto lo estuvimos estudiando, ¿verdad?, en clases pasadas. Jesús quería, parece que, mostrarle a este joven que su supuesta bondad también tenía que mostrarse de forma evidente y práctica en relaciones justas con su prójimo, y no solamente en términos de su religiosidad dentro del culto judío. Así que la respuesta del joven es sorprendente porque le dice: desde niño yo he guardado todos los mandamientos. Fíjense que esto demuestra esta confianza en su fuerza, en lo que él había hecho o lo que había podido hacer, ¿verdad? Y siendo que se trataba de un hombre joven, el hecho de que haya dicho: he guardado desde mi juventud, significa que era un joven dedicado, porque desde los 12 años, ¿verdad?, se había dedicado al estudio de la palabra. Y esa es la edad en que se consideraba una persona ya responsable delante de la ley. Y todo parece indicar que este joven tenía un compromiso absoluto, ¿verdad?, de su propia religiosidad y de su obediencia a las cuestiones religiosas. Pero no tuvo presente que si consideramos la grandeza y la santidad de Dios, no podremos acudir a Él por nuestros méritos, sino solamente con la confianza, la dependencia y la fe
en su gracia y en su misericordia a nuestro favor. Si realmente hubiera sido obediente este joven, nunca hubiera podido responder lo que nos dice la Escritura. Todo esto he guardado desde mi juventud, sino que hubiera dicho en su lugar, lo intenté, hice todo lo que pude, ¿verdad? Pero no pude. Ten misericordia de mí, Señor. ¿Ve qué contestación diferente? Pero no, él dijo, pero yo lo he hecho todo. Estoy segurísimo que lo hice todo. ¿Vieron? De eso es de que se trata esta lección. Fíjense cómo este joven tenía su confianza en quién o en qué. En él mismo y en sus fuerzas. Hermanos y hermanas, nunca nosotros podremos acudir a Dios por nuestros propios méritos. Solamente reconociendo a Dios por lo que Él es. Y que somos solo por su gracia y por su misericordia. Y descansando en esa gracia y en esa misericordia, dependemos con fe. Dependemos con fe y descansamos completamente en Dios. Y te invito entonces nuevamente a que volvamos a la palabra, a los versos 21 y 22 de este capítulo 10 de Marcos. Y quiero compartirte dos versiones. La versión Reina Valera dice que entonces Jesús mirándole le amó. La versión Dios habla hoy dice Jesús lo miró con cariño y le contestó. Y me está tan hermoso esa expresión, ¿verdad? Jesús lo miró con cariño. Jesús lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme tomando tu cruz. Aquel hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era rico, porque era muy rico. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. La respuesta de Jesús hubiese dejado perplejo a cualquiera, ¿verdad? Sobre todo cuando le tocan la parte sensitiva a uno. Esa autosuficiencia que hablábamos de este joven rico hubiese sido para nosotros una reprensión. Hubiésemos sentido que fue como una reprensión de parte de Jesús. Sin embargo, la actitud de Jesús, miren, fue maravillosa, fue compasiva, porque fíjense cómo dice el mismo verso. Jesús lo miró con cariño. Jesús le amó y le dijo las palabras, una cosa te falta. No porque estuviera de acuerdo con su respuesta, es que Jesús lo ama. Lo ama porque pudo ver en su corazón y sabía cuánto necesitaba este joven ser liberado de su falsa justicia y de su religiosidad. Así que se trata de ese amor divino que no es producto de nuestros méritos, como decíamos ahorita, sino por todo lo opuesto. El Señor te ama y me ama al reconocernos como sus criaturas, que necesitamos de Él, que necesitamos de su gracia y de su obra redentora para poder vivir. Así que tiene cariño de nosotros. Y fíjense que al principio hablábamos, ¿verdad?, de la actitud de los niños. Cuando el Señor dice, dejad venir a los niños, y las razones por las cuales interpretamos, ¿verdad?, que el Señor decía eso. Porque los niños dependen de su Señor. Por eso el Señor tiene compasión de ti y de mí, porque sabe que necesitamos de Él. Pero entonces el Señor le dice, una cosa te falta, y aquí es que va, como les decía ahorita, a la llaga.
Jesús quería demostrarle a este joven eso que le faltaba y que no lo podía conseguir con sus fuerzas. Así que Jesús le da una orden, le dice: vende lo que tienes y entrégalo a los pobres. Y entonces toma tu cruz y sígueme. Ay, esto pareciera que fuera muy duro. Pero lo que buscaba Jesús era sacar a la luz si aquel joven estaba dispuesto a obedecer con una confianza absoluta y total redención a Él. Jesús no solo le ordenó, sino también le dice: sígueme. Así que le da la oportunidad de andar con Él, de gozar de las riquezas celestiales. No hay duda de que lo que le faltaba a aquel joven era justamente el fundamento que sostenía todo el edificio de su vida. Le faltaba un compromiso absoluto y también una dependencia y una obediencia absoluta al Señor. Este joven no buscó una alternativa ni presentó una excusa. No argumentó con Jesús. Fíjense que Jesús toca el área de su vida en la que realmente descansaba su confianza. Y fíjense que podemos hacer referencia del verso 24 de Mateo 6, donde el Señor dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o va a aborrecer a uno o va a matar al otro, o estimar a uno y menospreciar a otro. Y decía el Señor allí: no se puede servir a Dios y a la riqueza. Así que este joven, que era religioso, era moral, tenía todo supuestamente cuadrado, pero su confianza estaba puesta en eso. Estaba puesta en su riqueza. Estaba puesta en lo que él creía que había alcanzado por sus fuerzas. Y no estaba puesta en el Señor. Tú y yo, hermano y hermana, también tenemos ese aspecto que nos falta y que nos deja fuera del reino de Dios. Este muchacho, este joven, ¿verdad?, se sintió afligido. No lo llevó a obedecer, sino que se alejó tristemente. Probablemente porque no estaba dispuesto a obedecer y a renunciar a aquello que era su fortaleza. No significa que Jesús lo rechazara. Lo primero que nos dice es que Jesús lo amó, ¿verdad? Que lo miró con cariño y lo invitó a andar con él. Pero este joven no estuvo dispuesto a comprometerse de corazón con el gran mandamiento de amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y con todo lo que tienes, ¿verdad? Y tú y yo estamos dispuestos a desprendernos de aquello a lo que estamos atados y a lo que nos impide rendirnos completamente a Dios y a depender solamente en Él. Y ese es el llamado en esta clase de hoy, a que examinemos nuestro compromiso con el Señor. Examina, mira, busca, estudia lo que impide que tú puedas asumir este compromiso de obediencia y confianza. Y en esa introspección, ¿verdad?, busca qué pasos debes dar para renovar tu compromiso con Dios. Y esta clase nos llama a mirar y a hacer ese estudio personal y a mirar estas áreas de tu vida. Mira tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida social, tu vida religiosa, tu economía. Todas nuestras áreas. ¿Dependemos de nuestras fuerzas o estamos confiando y dependiendo de Dios? Observa tu actitud. Recuerda que el Señor espera que tengamos la confianza y la dependencia como la de un niño pequeño para con sus padres. Reflexiona en el carácter y en este joven que tenía una profunda religiosidad, pero un conocimiento pobre de Dios.
Así que es importante que profundicemos tú y yo en el conocimiento de nuestro Señor. Y en tercer lugar, analicemos nuestro nivel de compromiso. Es necesario que nos evaluemos, que nos autoevaluemos, si es que estamos firmemente comprometidos con el Señor o si hay todavía algunas cosas o algunas personas en quienes estamos depositando nuestra confianza. Recuerda, nuestro compromiso absoluto con el Señor es producto de nuestro compromiso de amor por Él. Mateo 22:37 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A esta pregunta, ¿qué significa amar a Dios? John Wesley contestó: amar a Dios es deleitarse en Él, regocijarse en su voluntad, desear agradarle continuamente y buscar y encontrar nuestra felicidad en Él. Tener sed día y noche por disfrutar de Él. Que así podamos tú y yo también hacer. Demos gracias al Señor y pidámosle a Dios que nos ayude en esta introspección personal y que busquemos, que cambiemos lo que tengamos que cambiar, pero que sobre todo pongamos nuestra confianza completamente en Él, que descansemos en su amor y en su misericordia y que podamos comprometernos en obediencia y confianza a Cristo el Señor. Que Dios te bendiga. Nos veremos la próxima semana en la próxima escuela bíblica.